Y hasta ahora quiero darle la bienvenida en el estudio de los desayunos en 24 horas en Quito, al asambleísta independiente Mae Montaño. Asambleísta, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, estimada Liz, encantada de estar aquí. A quienes nos ven y nos escuchan a esta hora, con un gran abrazo también les saludo. Gracias a usted por acompañarnos. Después de una sesión larga, algo acalorada en el pleno de la Asamblea, finalmente pues se logró reunir los votos afirmativos para destituir tanto a Sofía Espín como a Norma Vallejo. ¿Qué precedente marca no solamente para la Asamblea, sino para el país esta resolución? Yo estoy contenta. Realmente hoy podemos darle al pueblo ecuatoriano buenas noticias. La Asamblea ha dado un paso adelante, y que se entienda bien, un paso adelante, porque la tarea está completa todavía. Pero interesante que la Asamblea y que los asambleístas nos hayamos puesto a tono con esa exigencia de la ciudadanía de recuperar no solamente la imagen, sino el rol de la primera función del Estado para combatir la impunidad, elemento fundamental en la lucha contra la corrupción. Así que nos alegra, y nuestro compromiso de estar en los siguientes pasos en este proceso de autodepuración que la Asamblea tiene en sus manos. Así que, pueblo ecuatoriano, estamos atentos y esperamos que buenas noticias respecto del trabajo de la Asamblea se sigan dando en el futuro inmediato. Ahora, asambleísta, pero al parecer en cierto momento hubo temor, se podría decir, porque los llevó a replantearse el número necesario de votos para una destitución, tanto así que se llegó que de 91 se redujera a 70. Sin embargo, ¿qué cree usted que pasó al final y que pesó más? Porque no solamente, hablando en el caso del asambleísta Espín, se reunieron lo que inicialmente hubiera sido necesario, 91, sino que se superó ese número llegando a 94 votos afirmativos para esa destitución. Indudablemente, lo que sucede es que el proceso no quedó cerrado en la sesión anterior y pues se discutían, se analizaban tres escenarios. El uno era el de la mayoría simple, el de la mayoría absoluta y la mayoría de 2/3 que la gente le llama mayoría calificada. Yo tengo una inmensa satisfacción porque los representantes del pueblo ecuatoriano, los asambleístas, tenemos que estar siempre atentos y despiertos para escuchar lo que los ciudadanos dicen en la calle, lo que los ciudadanos dicen a través de los medios, lo que los comunicadores dicen, porque ellos también traducen y son el enlace entre nuestros votantes, entre el ciudadano y los asambleístas en este caso, lo que se decía en las redes. Así que esa sintonía nos llevó ayer, además de este ambiente acalorado, un poco difícil, a encontrar el camino, a mantenernos en ese camino, más allá de que en algunos momentos uno llega a sentir una especie de frustración, de sentir que los políticos tenemos una gran capacidad, pero una gran incapacidad de aceptar nuestras responsabilidades, de aceptar que nos hemos equivocado, de mostrar o de demostrar un sentimiento de arrepentimiento frente a esas acciones que han sido vergonzosas, de pedirle disculpas al pueblo ecuatoriano. O sea, qué incapacidad. Y por el contrario, hemos sido amenazados con juicios internacionales, con que ya nos tocará a través de la repetición devolverle en dinero el sacrificio de estas personas que se han victimizado. Pero pueblo ecuatoriano, yo no tengo miedo. Aceptamos ser su representante, aceptamos ser asambleístas y asumimos pues la responsabilidad, porque lo hemos hecho a conciencia. Aquí no se ha afectado el derecho de nadie y hemos respondido frente a acciones que son vergonzosas y que en síntesis ni siquiera es que son errores políticos, ni siquiera son simples errores administrativos, son delitos. Así que lo que esperamos es que la Fiscalía ahora actúe con prontitud, con oportunidad, porque las asambleístas que fueron ayer destituidas no solamente tienen que responder al pueblo ecuatoriano, sino ante la justicia. Tienen que responder ante la justicia y esperamos que la Fiscalía actúe con oportunidad. Ahora, pero situación distinta hubiera ocurrido quizás si no se daba ese replanteamiento de los votos necesarios en el caso de la ex asambleísta Norma Vallejo, porque ahí solo lograron reunir 89 votos afirmativos. ¿Podría coincidir eso con lo que ella dijo, que esta decisión en su caso particular se basó en una sola prueba y que no habían los sustentos necesarios para poder destituirla de su cargo porque no había sustentos suficientes sobre esos cobros indebidos de los que se les acusa? Mire, la verdad es que lo de ayer fue una demostración de indignidad y de desvergüenza de la asambleísta. En realidad no tiene nombre lo que dijo, la forma como se defendió,
es una pena. Decimos, esa calidad de asambleísta, en realidad la destitución, más que un castigo, viene siendo un premio. En cierto momento de su exposición, no solamente que hemos sentido un poco de vergüenza ajena, sino que yo decía, un tanto en broma, un tanto irónicamente, diciendo, es tan víctima que yo creo que en vez de una censura, de una destitución, casi lo que cabe es una condecoración o colocarla en un altar. O sea, casi que se convierte en santa Norma. Pero, sinceramente, esos temas no van a pasar. El pueblo ecuatoriano sabe. Yo creo que lo que nos tiene que decir más adelante la Fiscalía, a través de su proceso de investigación, nos van a dar elementos más que suficientes para ratificar que nuestra decisión fue la mejor, que nuestra decisión fue justa, que nuestra decisión tiene que ver con este espíritu verdadero de la Asamblea de avanzar en su reconstitución, de avanzar en su fortalecimiento institucional, de seguir este proceso de autodepuración, porque lo que hay que decirle a los ecuatorianos, que aquí tienen que caer los que tengan que caer, que aquí no habrá falso espíritu de cuerpo, que aquí de cualquier color, de cualquier etnia, de cualquier bloque, de cualquier bancada, o sea, quien tenga responsabilidades va a tener que responder ante el pueblo ecuatoriano y, si amerita, ante la justicia, porque no podemos quedarnos solamente en una destitución política que en algún momento podría ser sujeto, como nos han amenazado, como digo, de estas acciones, ahora sí, de organismos internacionales. La verdad que ayer, quienes venimos del periodo anterior en la Asamblea, no sabíamos si reír o llorar de escuchar a los correístas, a estos correístas rabiosos, hablar del Estado de Derecho. Por Dios, ¿de qué Estado de Derecho hablan si ustedes lo destruyeron? Pero bueno, esas cosas pasan. Ahora tenemos muy buenas noticias. Las acciones de ayer de la Asamblea hablan de la posibilidad de seguir construyendo la imagen de una nueva Asamblea, que es lo que necesitamos. Ahora, pero la ex asambleísta Norma Vallejo, en su defensa, aprovechó para realizar denuncias desde su punto de vista, y una muy directa la realizó contra una de sus ex coidearias, Ana Galarza. Ella dijo que tenía las pruebas de que había un asistente, alguien que fungía como asistente, que en realidad no iba a la asamblea, con cuya tarjeta de acceso más bien ingresaba el esposo del asambleísta Galarza, y pidió que también se investigue en igualdad de condiciones como ella lo hizo. Incluso conminó a la presidenta de la asamblea a que lo haga. ¿Qué van a hacer ustedes como legisladores en torno a estas denuncias que se dieron dentro de la locución de la ex asambleísta Vallejo? Sí, yo creo que Anita Galarza no necesita que la defendamos. Yo creo que ella es una mujer inteligente y valiente y sabrá cómo hacerlo. Yo le hubiera contestado ayer a la asambleísta Norma Vallejo que ella estaba en ese momento en calidad de acusada y no de acusadora, y que si tiene elementos para hacer una denuncia y si tiene pruebas suficientes, como ella ha dicho, contra otra asambleísta, por ahí también creo que mandó algunos otros temas y amenazas sobre otras personas, que siga entonces los canales adecuados, que actúe como una mujer que esperamos que le quede algo de seriedad sobre el tema y que siga esos caminos, porque ayer ella estaba en calidad de acusada. Y pues bueno, queda abierto el camino para quienes tengan elementos, pruebas y denuncias sobre otros asambleístas, pues a utilizar los canales necesarios, y todos estaremos, digo nuevamente, nuestro compromiso es la autodepuración, y en este caso no habrán nombres, no habrán relaciones de amistad, porque lo que cabe es luchar contra la impunidad, luchar contra la impunidad, luchar contra la impunidad y combatir la corrupción. Ahora, además de eso, Norma Vallejo decía ayer que ella estaba al tanto de que se habían ofrecido cargos públicos a cambio de los votos afirmativos para su destitución, y cosa similar denunció la ex asambleísta Sofía Espín, que incluso fue más directa y dijo que había presión por parte de la presidenta de la asamblea para que se puedan completar esos votos y sea ella destituida. ¿Usted recibió en algún momento algún tipo de presión? Porque ella habló de que algunas bancadas, ella tenía conocimiento de que en algunas bancadas pues se había tratado de ejercer este mecanismo. ¿Usted en algún momento recibió algún tipo de presión, repito, asambleísta? Yo lo que noté en cierto momento y en ciertos momentos y etapas de esta larguísima reunión es como el intento desesperado de aquí
todos estamos sucios, ¿no? Y entonces lanzar pruebas por aquí y por allá. Esa forma tan irresponsable y falta de seriedad de hacerlo, creo que amerita un llamado a estas personas. Nuevamente, tienen los canales para hacerlo, quieren hacer las cosas con seriedad, tienen denuncias. Yo digo, es que los correístas de Correa y los correístas de Moreno ayer se sacaban los ojos unos a otros. Deben tener muchas cosas que decirse, deben tener muchas cosas que destapar. Entonces, pues este es el momento, hay que hacerlo con seriedad, hay que buscar los canales adecuados. Si son acciones delictivas, si son cobros o robo a sus subordinados, pues vayan directamente a la Fiscalía y presenten las denuncias. Y si son temas que tienen que ser nuevamente tratados y nuevamente discutidos y analizados por la Asamblea, ya saben cuál es el camino. Presenten sus denuncias ante el Consejo de Administración Legislativa y ya hemos abierto el camino, ya está un primer paso. La depuración o la autodepuración de la Asamblea me parece que ya es un proceso irreversible. Ahora, ¿y cómo considera usted que quizás pudo haber influido ese mensaje que puso el presidente Lenín Moreno en sus redes sociales durante horas de la mañana, donde él decía a los señores asambleístas que sean consecuentes con el sentir de los ecuatorianos en la lucha contra la corrupción y la impunidad, y finalizaba su mensaje diciendo que en las decisiones que tomen hoy en la Asamblea demostrarán si tienen o no la voluntad de combatirla? Yo voy a entender, o quiero entender, que el presidente hablaba a sus integrantes del bloque de Alianza País. Quiero entender eso, porque cuando los presidentes de la República son al mismo tiempo presidentes de sus organizaciones políticas, uno no encuentra el límite y no encuentra la diferencia. Yo he venido diciendo que el presidente Moreno, como cualquier otro presidente, una vez que asumen el reto de dirigir los destinos del país, deberían exonerarse de la disciplina partidista y dejar la dirección de su partido por este tipo de confusiones. Así que espero que el llamado haya sido a eso y no una interferencia a la independencia de la función legislativa, porque uno de los temas que necesitamos de una vez por todas conseguir es una función legislativa independiente, que sea capaz de evacuar sus problemas, de debatir sus situaciones, de construir leyes, propuestas, de fiscalizar, de hacer control político sin interferencia del Ejecutivo. Así que yo voy a pensar bien, a veces dicen que hay que pensar mal para acertar, voy a ir por el camino contrario, voy a pensar que el llamado de atención del presidente Moreno estaba orientado a su bancada, estaba orientado a los integrantes de su partido, porque en ese rol sí tendría todo el derecho de hacerlo. Pero y el resultado al final de cuentas fue el que se esperaba, porque los mismos coidarios de la bancada, por ejemplo en el caso de Norma Vallejo, ellas de Alianza País, pertenece a ese partido, votaron a favor de su destitución. Una parte, y era esa votación la que generaba mucha expectativa, quizás, ¿no? Claro, pero algunos huyeron, ¿no? Para no afrontar, algunos se fueron y por ahí uno que otro voto de abstención también hubo. Pero lo importante en este momento es recuperar el resultado final. 2 asambleístas se equivocaron, 2 asambleístas abusaron de su calidad de representante del pueblo ecuatoriano, 2 asambleístas le fallaron a sus representantes, dejaron en mal predicamento la imagen de la institución, cometieron, o por lo menos presumimos que han cometido delitos en ambos casos. Así que la Asamblea, los asambleístas hemos asumido con responsabilidad la tarea de decirles, señoras, por favor, dejen la función, dejen la calidad. Como he dicho, no les pedimos, tuvimos que obligarles. Yo creo que en otro momento, si eran mucho más dignas y respetables, hubieran renunciado antes de pasar el bochorno del día de ayer. Pero la Asamblea ha cumplido, pero hay que decirlo. Esto no concluye ahí, esto no debe terminar ahí, debe ser el inicio de un proceso profundo en el que la Asamblea se compromete a autodepurarse, pero también tiene que fortalecer sus mecanismos de fiscalización y control político, y esperamos en los próximos días tenerles muy buenas noticias respecto del juicio político del ex procurador Diego García Carrión. Se viene.
esperen, no se vayan de la sintonía de Teleamazonas, que ahí estaremos dándoles esa información. Ya me anticipó la ida al corte, pero vamos a estar atentos a esa información. Muchísimas gracias, asambleísta, por habernos acompañado esta mañana. Encantadísima.